Teorema de la función inversa. No sé, ¿lo quieres ver como una asesoría, Luis Manuel? No, de verdad. O sea, esto que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver ahora, o sea, lo que vimos en la semana desde el sábado, que es el teorema de la función implícita, y lo que están viendo con Yadira, formalmente es parte del temario de cálculo 3, que por la carga de materiales para cálculo 3 no nos da tiempo de verlo con calma y lo pasamos a cálculo 4. Ah, ya, ok, profe, ok. Entonces, pues, ya digamos que esa ventaja tenemos en este curso, que hay esa flexibilidad, entonces lo puedes ver como quieras, como ver los detalles pendientes de cálculo 3. ¿Sale? Ahora, normalmente, tanto de la guía que ya tienen como de esta parte, se hace examen, pero pues eso ahorita está en el aire, lo de las evaluaciones. Entonces, pues bueno, mientras hay que seguir, ¿no? Con el material. Bueno, pues yo les pedí que trabajaran la guía porque necesito que recuerden lo que ya estuvimos trabajando en las 2 primeras semanas. Recuerden que tenemos el tiempo encima y todo indica que la onda va a ser que acabemos el semestre, que tengamos un semestre express, como lo habíamos previsto y que por eso habíamos empezado ya con los repasos desde hace 2 semanas. ¿Sale? Entonces, por favor, vayan haciendo la guía. Alfredo les había ofrecido asesorías. Por un mensaje que puso en el grupo me da la impresión de que a lo mejor casi no llegó nadie. Entonces yo digo que no desaprovechan. ¿Va? Ya sé que ya están grandes y que solitos pueden, pero pues aprovechan. ¿Va? Bueno. Y ya más adelante que tengamos claro qué se va a poder hacer respecto a las evaluaciones, vemos qué hacemos respecto a todo ese tema. Pero pues la sugerencia es que se mantengan, o sea, que vayan retomando todo con seriedad porque no sabemos en qué momento se pueden retomar las evaluaciones. Y si se confían a eso, a lo mejor todo termina peor para ustedes. Por los tiempos, ¿no? Me refiero. Bueno, ok, entonces teorema de la función inversa. Entonces, primero vamos a hacer un recordatorio. ¿Cómo se demuestra la fórmula de la derivada de la inversa en cálculo 1? Entonces tomamos una función de un dominio en R a R, ¿sale? Vamos a tomar X en el interior de D. ¿Y qué tenemos? Derivable. Entonces, si ustedes le aplican F, invertible, a la inversa, y lo voy a poner aquí en Y,
¿qué les da? Donde f de x es y, ¿verdad? Antes, uno entre la derivada, pero quiero que recuerden de dónde sale esto. Esto es y, ¿verdad? O sea que esta composición es la función identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al derivar esto, esto es igual a 1, ¿verdad? Y simplemente usando la regla de la cadena que necesitamos. Ahorita me faltó algo de la hipótesis. Ahorita lo pongo. Entonces, al derivar esto, ¿qué obtenemos? Que la derivada de f evaluada en la inversa por la derivada de la inversa derivada es igual a 1, ¿verdad? Y despejamos. Entonces, la derivada de la inversa es igual a 1 entre la derivada de f evaluada en la inversa. Entonces, realmente aquí la cosa es que para poder deducir esta fórmula, lo único que necesitamos es poder aplicar la regla de la cadena aquí. Y si se acuerdan, con que ambas funciones sean derivables, con eso ya podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces, necesitamos que no solamente la f sea derivable e invertible, sino que la inversa también sea derivable. Por lo pronto, derivable. ¿Sale? ¿Está claro? En D, ¿verdad? No, no me cabe la D o me va a quedar muy feo, lo dejo así. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí, profesor. Vale. Ahora, lo que buscamos con el teorema de la función inversa es ver bajo qué condiciones puedo garantizar que la f es invertible no en todo su dominio, sino localmente. Entonces, observación. ¿Qué le tengo que pedir a la f para que si f es una función de qué estilo? Biyectiva. Bueno, si tú pides que sea biyectiva, ya no necesitas pedirle nada en términos de la derivada para garantizar que sea invertible. ¿Ok? Ah, ok. Sí, 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 profe. Entonces, la primera parte de lo que se busca hacer es bajo qué condiciones de diferenciabilidad puedes garantizar que la función f es localmente invertible. ¿Por qué? Porque acuérdense que en estos teoremas del cálculo diferencial, la búsqueda es ver qué propiedades de la f y de su mejor aproximación lineal comparten bajo qué condiciones. O sea, esa pregunta es la misma que cuando comenzamos con el teorema de la función implícita, pero era con otra propiedad, la que tiene que ver con lo de las curvas de nivel para las funciones de ese estilo. Entonces, para una función de RNR, déjenme poner aquí, hacia aquí está. Para una función de RNR, ¿qué le tengo que pedir a la f para que localmente podamos garantizar que es inyectiva? ¿Qué quiere decir localmente? Pues que aquí hay que pedir algo. Luego, x0 va a estar en el interior de D. ¿Sale?
Sería que, bueno, tiene que ser clase C1 en su dominio. Muy bien, ¿por qué? A ver, porque te dice que, o sea, eso te dice que es derivable y que su derivada es continua, ¿no? Ajá. Y Que la ya derivada. habíamos comentado, de hecho, esta misma propiedad, que si tú no le pides que la derivada sea continua, pues puede ocurrir que en un punto la derivada sea positiva y no necesariamente la función es creciente en una vecindad de ese punto, ¿verdad? Cierto. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan del ejemplo de las oscilaciones infinitas? ¿Sale? Bueno, pero pidiendo que sea continuamente diferenciable, si tomamos que la derivada en un punto es distinta de cero, por la continuidad de esta función, hay una vecindad de x0 en donde la función, la derivada es toda positiva o toda negativa. Y si la derivada de una función en un intervalo es toda positiva o toda negativa, entonces la función respectiva, la función original, es estrictamente creciente o decreciente según el signo de la derivada. Es decir, es estrictamente monótona. Y eso quiere decir que es inyectiva en esa vecindad. ¿Se entendió? Bastante claro, profe. Entonces, existe epsilon positiva tal que, déjenles mando esta foto, existe epsilon positiva tal que eh, la derivada de f no cambia de signo en la vecindad de radio epsilon con centro en x0 y eso implica que f es estrictamente monótona en esta misma vecindad y eso implica que f es inyectiva en esta vecindad. Y eso implica que si nosotros restringimos la función original a la vecindad de radio epsilon con centro en x0, entonces esta función es invertible y la inversa de esta restricción va de la imagen de la restricción y ¿qué me va a dar? ¿A dónde manda la imagen de f, la función inversa, su inversa? Pues la vecindad, ¿verdad? Eso. A ver, ¿cómo ven hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Bien.
¿Y ahora qué? Y vean que bajo estas condiciones no sabemos si esta función es derivable. La inversa de esta restricción es la inversa de la restricción de la f, ¿eh? Luego voy a dejar de escribir esto porque es mucho. Es derivable. Porque si lo fuera, podemos aplicar el resultado que obtenemos con la regla de la cadena y en tal caso, además podemos calcular la derivada de la inversa con la derivada de la función original, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces, si lo fuera, podemos calcular la derivada de esta inversa en y, ¿verdad? Derivada con la reglita esta. La derivada de f evaluada en inversa en y. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a... La intención es tratar de generalizar este comportamiento que estamos viendo aquí y contestar esta pregunta de aquí. ¿Bajo qué condiciones podemos asegurar eso? ¿Sale? Ahora, antes de pasarme a la generalización, voy a darle un avance a esta pregunta. Entonces, a ver. Entonces, pregunta. Si nosotros queremos garantizar que la derivabilidad de la f original me garantice la derivabilidad de la inversa, de entrada tendríamos que poder garantizar la continuidad. Porque si ni siquiera queda garantizada la continuidad de la inversa, menos su derivabilidad, ¿verdad? Parece trabalenguas, pero ¿se entendió? ¿No se entendió? A ver, repítalo otra vez. Sí, A ver. fue como- Ahorita le voy a dar un avance a esta pregunta. Entonces, la pregunta es si pidiéndole que la f sea clase C1, ¿verdad? Podemos garantizar, fíjense que con el hecho de que f sea de clase C1, sí podemos garantizar que en una vecindad de x0 no es un punto crítico, o sea, la derivada es distinta de 0, en una vecindad de x0 sí existe la inversa de f. ¿Ok? Ahora, ¿podemos garantizar que sea derivable esa inversa? Bueno, para hacer eso, lo que les quiero comentar ahorita es lo siguiente. Si hubiera una función que sea de clase C1, pero que la inversa ni siquiera sea continua, pues menos podemos garantizar que sea derivable, ¿verdad? ¿Se entendió? Va. Bien. Entonces, la pregunta es si existirá alguna función f de clase C1 que su inversa existe, pero que no sea continua. Entonces, escribo esa pregunta. Ya mandé esta foto, ¿verdad? Sí.
Ok, entonces. Existe f de clase C1 en un dominio invertible tal que la inversa no es continua. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Suena que sí, profe. ¿Y algo más? ¿Alguien más puede decir algo? No sirve una identidad, ¿no? Pero, ¿Qué ¿cuál vamos? es la inversa de la identidad? ¿Cuándo qué, profe? ¿Cuál es la inversa de la identidad? 1 sobre X. No. Y la 1 entre X además es continua. ¿Quién es la inversa de la identidad? Ella misma, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Qué les dice su intuición? Entonces, a Jesús su intuición le dice que parece que no. ¿Y los demás qué opinan? Creo que Cristian ya me conoce. Y creo que a lo mejor Jesús no. Ajá. Sí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Jesús? Eso sí me lo puedes decir, ¿no? Ejemplo de una función monótona que no sea continua. ¿Qué tipo de discontinuidad tendría que tener? Removible o sea, punto o brinco. No, porque si es removible, la función sube y baja. Podría ser que estén separados nada más, ¿no? O sea, de brinco, ¿verdad? Ajá. De brinco. Entonces, por ejemplo, así. ¿Cómo ves, Jesús? Esta es monótona y discontinua. ¿Qué dice tu intuición ahora, Jesús? ¿Existe o no existe? Ajá, ok. ¿Y los demás? Pues ya casi tenemos el ejemplo, ¿no? A ver, quédensele viendo la hoja fijamente. Pensando, obviamente. A ver, vamos a pensar que aquí está el origen. Sale. ¿Habrá alguna función f cuya inversa sea así? ¿Qué hay que hacer? Buscar algo con otra función con la cual si la componemos nos dé la identidad. Si esta tuviera inversa, ¿cómo se vería la gráfica? Exacto, pero ¿cómo la encontramos, Marco? Geométricamente, ¿verdad? La reflejamos respecto a la identidad. Exacto. ¿Y qué me queda?
Si esta fuera la misma identidad, la reflexión me queda igualita, ¿verdad? Pero a la hora de reflejar, me va a quedar así. Esto queda a la misma altura. Si este, digamos, fuera x0, bueno, le voy a poner y0 para distinguir que acá estoy dibujando la inversa y acá la f. Entonces, este punto de aquí sería y0. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Quién sería el dominio de f? Pues podría ser, por ejemplo, que este sea el 1, que este sea el 2 y que este sea el 3. Entonces, y0 va a ser ¿quién? Pues es 1, ¿no? ¿Sale? Como esta es la identidad, este es 1, pero este es 2. Y este es 3. ¿Quién es la imagen de la función? La imagen de f es el intervalo cerrado 0, 2, ¿verdad? Pero ¿cuál es el dominio de f? Es el intervalo semiabierto 0, 1, abierto de este lado, unión, el cerrado 2, 3. ¿Cómo ves, Jesús? F es continua. F, ¿están de acuerdo que F es de clase C1? Porque son segmentos de recta en donde está definida. Entonces, al derivarla, su derivada es la constante aquí y constante acá, o sea que es continua, ¿verdad? Esta función sí es de clase C1, esta es D. Sí es de clase C1 en D. Pero ¿qué onda con la inversa? Pues que no es continua, ¿verdad? Entonces, sí puede ocurrir en general que una función de clase C1, su inversa sea discontinua. Pero, ¿por qué este ejemplo no me serviría para el problema que nos hemos planteado? Nosotros queremos generalizar lo de cálculo 1, ¿verdad? Entonces, fíjense. Si nosotros tomamos a X en el interior del dominio, aquí, en donde hay problema, no está en el interior del dominio. Por ejemplo, el 2, en 2, el punto 2, en donde este ejemplo me permitiría para mostrar que no se vale lo que estoy diciendo, no me sirve porque el punto no está en el interior del dominio. ¿Se entendió? O sea, pareciera que no va a salir la generalización con esto, pero no, porque nosotros vamos a trabajar en puntos interiores. Eso que parecía al principio, pues como una hipótesis estándar, aquí se vuelve súper importante. ¿Sale? Fíjense que, por ejemplo, en el teorema de la función implícita,
bajo ciertas condiciones, aunque el punto en cuestión esté en la frontera del dominio, de todas formas, el teorema de la función implícita funciona. Pero aquí sí necesitamos que el punto esté en el interior, porque si no, ni siquiera podemos garantizar la continuidad de la función inversa menos su derivabilidad. ¿Se entendió? Entonces, ahorita solamente voy a poner una observación que luego hay que demostrarla, pero esto va a ser consecuencia del teorema que vamos a demostrar. Si x0 está en el interior de D, la derivada de f en x0 es distinta de 0, f es de clase C1 en D, entonces sí va a existir una épsilon positiva tal que f es invertible en la vecindad de radio épsilon con centro en x0, ¿ok? ¿Y qué más? Y la inversa sí va a ser de clase C1 en su dominio, el que sea que vaya a ser, que es la imagen de, le voy a poner aquí en delta, donde delta es la imagen directa de la vecindad bajo F. Que en este caso, como es una función de RNR, la imagen de un intervalo de una función monótona, pues es un intervalo, ¿verdad? Pero ya, para otros espacios, pues quién sabe. ¿Ok? Bueno. Todavía esto no es una demostración de que, o sea, ¿qué falta de los argumentos que he expuesto? No he dicho por qué la inversa va a ser derivable y además su derivada también va a ser continua. Así es. Localmente, en todos los puntos, fuera del que está en el extremo, aquí en la orilla del dominio, que es este 2, en todos los demás la función es localmente invertible y la inversa es continuamente derivable, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir localmente invertible? Esto, que existe una vecindad del punto en cuestión en donde existe la inversa y la inversa vamos a poder garantizar que es de clase C1 y además vamos a poder calcular su derivada en términos de la derivada de la función original, ¿verdad? Todo eso. Entonces, eso es lo que buscamos rescatar en la generalización, ¿de acuerdo? Exactamente. Las funciones invertibles que son continuamente derivables con inversa continuamente derivable es un difeomorfismo. ¿Sale? Que eso para geometría es muy importante. Bueno, porque los difeomorfismos conservan los homeomorfismos. Acuérdense que los homeomorfismos son funciones continuas con inversa continua. Y eso es lo que preservan, es la estructura topológica de los espacios entre los cuales haya un homeomorfismo. Mientras que los difeomorfismos preservan ciertas estructuras geométricas entre los espacios que son difeomorfos. ¿Se entendió? Decimos que dos espacios son homeomorfos si existe una función homeomorfa entre ambos conjuntos. Y decimos que dos espacios son difeomorfos si existe un difeomorfismo entre ambos conjuntos. ¿Sale?
Bueno. Entonces, empezamos a... Ya me paso, ya esto es lo que tenía que decir respecto a qué está pasando para las funciones de RNR que nos va a servir de guía para la generalización. Entonces, estas cosas hay que tenerlas presentes para la generalización. Bueno. Entonces, la idea, buscamos generalizar estas ideas a funciones de un dominio, a funciones f de un dominio en Rn a Rm. Entonces, lo primero es saber para qué valores de n y de m va a tener sentido esta discusión. Bien. Entonces, fíjense que si n es mayor que m, la función de alguna forma tiene que aplastar. Como vamos a trabajar en puntos interiores del dominio, por lo que ya dije, entonces el interior de D es no vacío. Entonces, como está en Rn, como su interior es no vacío, la dimensión de D pues tiene que ser la misma que la del espacio que lo contiene. En este caso, la dimensión de D va a ser n. No voy a definir formalmente lo que es la dimensión porque es un problema complicado, pero con la intuición que tienen de lo que es una dimensión, acuérdense, en álgebra, pues definirlo es muy fácil. El problema es que esa definición solo me sirve para espacios vectoriales de dimensión finita. Y D no necesariamente es un subespacio vectorial de Rn. Entonces, pues no necesariamente se puede definir la dimensión de un conjunto cualquiera usando lo de las bases de los subespacios vectoriales. Pero lo que ocurre es que la dimensión topológica de Rn coincide, es la misma que la dimensión algebraica. ¿Ok? Entonces, va a ocurrir que siempre que un conjunto tenga interior no vacío dentro de otro, la dimensión topológica va a ser la misma, porque la dimensión del conjunto que está dentro no puede ser más grande que la del conjunto que lo contiene, y teniendo interior no vacío, esa parte gordita dentro de este espacio, lo gordo se refiere, va a tener la misma dimensión que esto, ¿verdad? Cualquier bola en Rn va a tener la misma dimensión que Rn. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, pues la dimensión de D es la misma que la de este espacio, o sea, es D. ¿Sale? Así. Tómenlo si quieren como un decreto, pero intuitivamente se percibe, ¿verdad? Bien. Ahora, y si en el contradominio la dimensión del contradominio es más pequeña, pues para poder meter una bola de dimensión n en un espacio de dimensión más pequeña, de alguna forma hay que aplastar. Y si se aplasta, la función f en ninguna bola abierta del dominio va a poder ser inyectiva, porque a fuerza va a tener que aplastar. Entonces, si la dimensión del dominio es mayor que la del contradominio, la imagen directa de cualquier bola de radio epsilon con centro en cualquier punto va,
esto está metido en RM. Entonces, F tiene que aplastar la bola de radio epsilon con centro en X para meterla en un espacio de dimensión menor. Ejemplo. Si ustedes toman una función de un dominio en R2 a R de clase C1 y X0 se lo toman en el interior de D, ¿qué va a pasar? Pues que aquí está X0, aquí está la bola que está metida dentro de D, que es la bola de radio epsilon con centro en X0 metida en D, y tienen que meter la bola de alguna manera en la recta. Y si pudieran hacerlo solo biyectivamente, sin tener que garantizar la continuidad, sí se podría. ¿Por qué? Porque la cardinalidad de este conjunto, la bola, es la misma que la de aquí. Entonces ya saben que sí existe una función biyectiva entre este conjunto y este conjunto. ¿Sale? Pero el problema es que F tiene que ser en particular continua. Y no van a poder meter continuamente esta bola en un intervalo, porque bueno, al ser continua, la imagen de un conexo tiene que ser un conexo, y no van a poder meter inyectivamente y continuamente esta bola en un intervalo. A fuerza la F tiene que aplastar. Aquí tengo que subrayar, F es de clase C1 en su dominio. Esta cosa es muy importante, porque si no le piden continuidad, sí se puede mandar sin aplastar una bola en un intervalo, por lo de la cardinalidad. ¿Está claro? Y además, con el teorema de la función implícita, si además se toman que X0 no es un punto crítico, entonces la curva de nivel de veras es una curva en el sentido de que hay toda otra bola alrededor de X0 con una infinidad de puntos que van a dar a la misma valor que F de X0. Entonces, obviamente la función no es inyectiva. ¿Lo ven? Pero ni siquiera le tienen que pedir que no sea punto crítico. ¿Sale? Bueno. ¿Vamos bien o está muy enredado? Todo esto es para darle un contexto a la discusión que vamos a hacer, para que vayan desarrollando una intuición. Obviamente lo de la dimensión es solo ahorita lo necesito en un nivel intuitivo. Las contracciones generalmente son otras cosas, pero a lo mejor haya quienes a algo así le llamen una contracción, pero lo que yo conozco como contracción es otra cosa. Luego, en algún momento va a salir eso. ¿Sale? Recuérdame esa duda, Jesús, por favor. Bueno. Ahora, ¿qué más? Ok. ¿Qué pasa si al revés el contradominio es de dimensión mayor que el dominio? Bueno. Puede meter la función f un espacio de dimensión mayor, perdón, sí, en un espacio de dimensión mayor, algo de dimensión menor
inyectivamente claro. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio, ¿verdad? Para hacerlo. Pasa lo contrario que en el caso anterior. Aquí, si tú quieres una función, acuérdense que la f va de un dominio en Rn a Rm. Aquí el problema, meter un conjunto de dimensión menor a uno mayor inyectivamente, digamos que es fácil, porque hay mucho espacio para eso. ¿Sale? Simplemente toman todos los puntos en este conjunto y le agregan tantas coordenadas como necesiten con puros ceros dentro de este espacio. Y les va a quedar el mismo conjunto encajado aquí, una copia igualita, solamente que es en un conjunto de dimensión más grande. ¿Lo ven? Así se llaman esas funciones. Cuando ustedes meten un conjunto en un espacio de dimensión menor, en uno de dimensión mayor, inyectivamente, eso generalmente se le llama encaje. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en los encajes. ¿Sale? Porque es encajar algo como sin aplastar, sin doblar, sin nada, meter un conjunto que vive en un espacio, meterlo casi igual en el espacio de dimensión mayor. Claro que la orientación que pueda tener aquí, pues son muchas, ¿verdad? Esos son los encajes. ¿Intuitivamente está claro lo que es un encaje? Va. Bueno, entonces, aquí el problema no va a ser ese. Aquí el problema son las funciones sobreyectivas, ¿verdad? Porque para que tú puedas meter un espacio de dimensión menor a un espacio de dimensión mayor sobreyectivamente, o sea, que la imagen te dé un conjunto de dimensión mayor, sí lo puedes hacer, pero lo que no puedes hacer con, por ejemplo, las curvas de Peano. Acuérdense que las curvas de Peano son funciones continuas en el intervalo cuya imagen es un compacto conexo cualquiera. Esto se los había comentado en cálculo 3, me parece, que hay un teorema por ahí, que si ustedes tienen un compacto conexo, lo pueden ver como la imagen de una función continua de R a ese conjunto. Y si les da, sobreyectivamente pueden cubrir todo. El problema es que no lo pueden hacer biyectivamente. ¿Ok? Pero bueno, alguien podría decir, pero bueno, para que esté definida una función inversa localmente, nunca se ha pedido la sobreyectividad al contradominio, porque siempre lo que se hace es construir la inversa, restringiendo el contradominio a su imagen para que ahí esté definida la inversa, ¿verdad? ¿Vamos bien o ya se me perdieron? No, sí vamos bastante bien, creo. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que al meter un espacio en otro conjunto de dimensión más grande, justamente le sobra tanto espacio que lo pueden hacer, pueden perder la inyectividad y con la derivada de la función no se van a dar cuenta. Es decir, a ver, la primera parte de la observación es que sí se puede que f sea inyectiva, no necesitamos que sea sobre para definir la inversa. La inversa local, porque en este contexto las inversas
las definimos en la imagen F de una bola de radio epsilon con centro en X0 para alguna epsilon positiva. Entonces, siempre con ese truco, al restringir el contradominio, el dominio de F a una bola y su imagen y su contradominio a la imagen de esa función en una bola, con eso siempre pueden obtener una función biyectiva. El problema es que F puede perder la inyectividad en X0 sin ser punto crítico. O sea, la derivada no detecta en dónde se pierde la inyectividad local. Y ahora les doy un ejemplo. Tomen F como una función de R en R2, o sea, es una curva, y tomen la lemniscata. Ya conocen esta curva, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la imagen de F? Un infinito. Un infinito. Pero existen parámetros. Esta curva es regular. Es regular. Quiere decir que existe una parametrización. Hay una infinidad, pero existe parametrización F de clase C1 en todo R y nunca, y su derivada nunca se anula. Aquí dice R. Ya. Nunca se anula. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ustedes tienen aquí el dominio de la F. La F lo manda a esta curva. Aquí va a haber una infinidad de puntos donde cada que pasan por aquí pierden la inyectividad, pero la derivada no se anula. Y aquí no van a encontrar una inversa local. Vamos a poner que este es X1, X2, X3, acá está X0 y luego pues para acá, para atrás se va también. En el centro del moño, por así decirlo, es donde se confunden, ¿no? Es en donde en todos estos puntos, la parametrización les da un punto de cruce en la curva. F de XK es un punto de cruce. F no es invertible localmente en todos estos puntos. ¿Sale? ¿Se entendió? Entonces, esas ideas que queremos generalizar para funciones que tenemos, para funciones de RNR, para garantizar que localmente una función es invertible, que además la inversa es de clase C1 y que podamos calcular la derivada de la inversa en términos de la función original, ¿en qué casos tiene sentido?
¿No? A ver, Luis Manuel. Vuelvo a repetir lo que queremos generalizar. ¿Qué queremos generalizar? Para funciones de RNR tenemos un resultado que nos dice, si tú tienes una función de clase C1 en un punto interior que no sea punto crítico, entonces ya con eso nada más, solamente con que tengas una función de RNR de clase C1 en un punto interior que no sea crítico, puedes garantizar que esa función es localmente invertible en ese punto X0 y que además esa inversa es continuamente derivable y puedes calcular la derivada de esa inversa en términos de la derivada de la función original. Todo eso. ¿Se entendió? Nosotros queremos generalizar ese resultado para funciones de Rn en Rm. Y lo primero que estoy haciéndoles notar es que esa generalización no se puede hacer para funciones de Rn a Rm cuando la dimensión del dominio es mayor a la del contradominio y tampoco para funciones donde el dominio es de dimensión menor que el dominio del contradominio, porque eso le permite a la función perder la inyectividad local en todos los puntos que tú quieras y no lo puedes detectar con la derivada. A ver, dice Jesús. Pero espérame tantito, Jesús. ¿Se entendió, Luis Manuel? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿para qué tipo de funciones vamos a generalizar el resultado que tenemos en cálculo 1? O sea, para funciones de RNR. ¿Para qué tipo de funciones lo podemos? ¿Tiene sentido la generalización? Exactamente. ¿Sale? Bien. Ahora, dice Jesús que si no bastaría pedir que exista una sola X en el dominio tal que f de X es igual a X, porque hay varias X que pasan en el cruce, o bueno, al menos eso pienso. No te entendí. O sea, fíjate, en este punto de cruce, cualquier bola que tú te tomes alrededor del punto de cruce, la imagen sigue teniendo un cruce justo ahí. No vas a poder mandar biyectivamente y continuamente un intervalo a una cosa así. Si no le pides continuidad, se puede, porque los conjuntos tienen la misma cardinalidad. Pero si le pides que en una vecindad de un punto de cruce mandar biyectivamente un intervalo a este cruce y además continuamente, no se va a poder. ¿Quedó claro, Jesús? Bien. Ahora, aquí hay un detalle y es, fíjense que aquí lo que queremos hacer para la inversa es justamente tomarnos una vecindad alrededor de un punto en la imagen y poder encontrar en alguna de las preimágenes de ese punto una inversa local que me mande la vecindad del punto en el dominio a este conjunto en la imagen. ¿Ok? Y eso es lo que aquí no vamos a poder garantizar. Bueno. Entonces, por lo anterior, vamos a discutir la generalización para el caso n igual a n. ¿Sale? Ahora, al igual que en
en el teorema de la función implícita, vamos a enunciar y a demostrar el teorema para funciones de R2 en R2, porque es en donde los dibujos nos van a ayudar, etcétera, etcétera. Las cuentas y todo, la demostración es más sencillo que es hacerlo en general. Y después, enunciar la generalización ya resulta sencillo y también saberlo utilizar. No vamos a escribir la demostración del caso general porque básicamente es la misma demostración que se hace para el caso de n igual a 2. Simplemente hay que escribirlo todo para una dimensión cualquiera. Entonces, ¿qué diría el teorema de la función inversa? Ahora sí, ya les fui diciendo qué debería de decir la generalización. Por lo menos, vamos a poner aquí primera versión. Sale. Entonces, ¿cómo empieza el teorema? Sí, Jesús, dime. Sí, pero eso es intercambiable, ¿verdad? Podemos pedir que el dominio sea abierto. Al fin que si tú tienes una función cuyo dominio no sea abierto, la puedes restringir al interior para poder usar el teorema, ¿verdad? Entonces ahí podemos elegir eso. O trabajamos en puntos interiores o trabajamos con dominios abiertos, que es lo mismo. ¿De acuerdo, Jesús? Va. ¿Ideas? Muy bien, Sergio. A ver, entonces. Sea f una función de clase C1 en su dominio. X0, un punto interior de D. Tal que, lo voy a poner así primero, como X0, bueno, F va de R2 ahorita a R2. X0 no es punto crítico o lo que es lo mismo, la derivada de F en X0, que es la matriz jacobiana de F en X0, es invertible. O lo que es lo mismo, que el determinante de esta matriz, que es el jacobiano, sea distinto de 0, ¿verdad? A ver, ¿por qué propusiste esto, Sergio?
Creo que está escribiendo Sergio. ¿Por qué sugeriste esto de la jacobiana? Exacto. A ver, acuérdense que para funciones de R2 en R2, su derivada es la mejor aproximación lineal de la función en un punto. Es decir, la podemos identificar con una matriz de 2 por 2 porque las lineales de R2 en R2 se caracterizan con matrices de 2 por 2, ¿verdad? Con entradas reales. Y esas funciones lineales, ¿en qué caso son invertibles? Pues justamente cuando el determinante es distinto de cero. Entonces, fíjense que la lógica nuevamente es que si la jacobiana es distinta, el jacobiano, o sea, si el determinante de la matriz es distinto de cero, eso me permite garantizar que la función lineal es invertible. Y bajo estas condiciones lo que va a ocurrir es que la propiedad de que la lineal es invertible la comparte de manera local con la función original. Entonces, nuevamente está presente esa lógica en los resultados del cálculo diferencial. Tienen, bajo ciertas condiciones, una propiedad que se comparte por la función original y su mejor aproximación lineal. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Perfecto. Bien, y con estas hipótesis, ¿qué podemos garantizar? ¿Ok? A ver, vamos. Ahorita, como no me va a caber aquí todo eso, voy a poner f es localmente invertible y al restringir f, lo voy a poner para que no me quede tan largo. F es localmente un difeomorfismo. Así para que me quepa todo en esta hoja. Obviamente alrededor de x0, ¿verdad? Y falta algo más, Jesús. Falta que puedes calcular la derivada de la inversa en términos de la derivada de la original. ¿Quién va a ser la derivada de la función inversa? Pues si la f se parece mucho a esta lineal localmente, ¿quién debería ser la derivada de la función inversa? Por ejemplo. El inverso de la matriz jacobiana. Exactamente. El inverso de la matriz jacobiana. Bueno, este se lo voy a poner aquí. Inverso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la función original está expandiendo, pues la inversa tiene que comprimir, ¿verdad? Si la función original comprime, la inversa tiene que expandir. Y todo eso se rescata con la inversa de la matriz, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí, justo eso, perdón. Sí, sí, sí. Perfecto. Mucha álgebra lineal. Ya, porque pues ya casi está la versión final. Nada más, hay que definir qué significa que algo sea localmente un difeomorfismo. ¿Sale?
Tenemos que precisar eso. Bueno, hasta aquí, antes de precisar esas cosas. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. A ver. Ya. Ok. Una cosa antes de meternos a precisar eso. A ver. Recordatorio. Pero vamos a definirlo primero. Ya lo había hecho, pero para los que no hubieran estado. Si ustedes toman una función de un espacio X a un espacio Y, donde X y Y son espacios topológicos, todo el mundo sabe que es un espacio topológico. Yo lo había definido en cálculo 3, pero si no se acuerdan, le puedo poner espacios métricos. ¿Qué le pongo? Es más general espacios topológicos. ¿Qué le pongo? ¿Topológicos o métricos? Métricos, bien. Bien. F es una función abierta. Sí que. ¿Se acuerdan de eso? Esa fue pregunta de examen. Ajá. Manda abiertos en abiertos. Perfecto. Si para toda U en X abierto, ¿qué cosa? F de U, que esto obviamente está en Y, es un abierto. Entonces, manda cualquier abierto que te tomes en el dominio, te tiene que dar un abierto en el contradominio. ¿Y qué tiene que ver esto con los difeomorfismos? Particularmente con los homeomorfismos. Entonces, vamos a recordar. Pues que esa cosa es un homeomorfismo, ¿no? Esa función. No, porque no necesariamente es invertible. Ah, ok. ¿Sale? Bueno. Ahora, nada más para recordar lo que era un homeomorfismo. O sea, F de un espacio a otro. F es un homeomorfismo si F es continua en X y la inversa es continua en Y. Los homeomorfismos son funciones continuas con inversa continua. Entonces, ahora sí, Gabriel, me decías, estos conceptos se relacionan, ¿verdad? Lo de funciones abiertas con los homeomorfismos. Sí, de hecho, justo cuando acabamos el examen y retomamos el ejemplo, usted lo mencionó. Ajá. Y entonces, aquí, ¿cuál es el chiste? Porque tenemos un teorema de cálculo 3 que, ¿qué decía? Esto lo va a anunciar de Rn a Rm, pero se vale en espacios métricos. Porque esto sí lo demostré para Rn. F es continua en D, sí, solo sí, para todo B en el contradominio
abierto. La imagen inversa del abierto es abierto relativo a D. Bien, entonces, con esto, ¿qué obtenemos? Como la función original es, para un homomorfismo, como la función es continua, la imagen inversa de abiertos es abierta. Pero para funciones biyectivas, la imagen inversa del conjunto, esto no solo es la imagen inversa de B, sino es la imagen de la función inversa. O sea que la función inversa manda abiertos en abiertos. ¿Verdad? Ahora, como es homomorfismo, la función inversa cumple esto de aquí, que la imagen inversa bajo la función inversa de un abierto es un abierto. Pero otra vez, como es biyectiva, la imagen inversa de un conjunto es la imagen directa de la función inversa. Y la imagen inversa, que es la función inversa de la función inversa, pues es la función original, ¿verdad? ¿Sale? Es un trabalenguas, pero si lo checan, aplicando esto a los homeomorfismos son funciones abiertas y su inversa también. ¿De acuerdo? Entonces, corolario. Los homeomorfismos son funciones abiertas. Y la otra definición es que si ustedes toman una función de un dominio en Rn a Rn, F es difeomorfismo, si F es diferenciable, con inversa diferenciable. Y obviamente la inversa está definida de la imagen de F a D, ¿verdad? Déjenme ver un detallito. Ujú. Sí, está bien. Sale. Como ser diferenciable implica ser continuo, aquí la observación es que los difeomorfismos son homeomorfismos. Y por lo tanto, también son abiertos. ¿Sale? Entonces, son dos definiciones que ya las dimos aquí, pero no las vamos a estar usando tanto porque como es algo nuevo,
si lo uso mucho, a lo mejor se confunden. Pero para los que estén interesados en topología, los homeomorfismos son clave, trabajarlos, y a los que les guste la geometría, los difeomorfismos lo son clave, ¿ok? Bueno. Y obviamente para aplicaciones hay un montón de cosas en donde los homeomorfismos y los difeomorfismos son importantes. Bien. ¿Qué pasó, Luis Manuel? No, no, o sea, que usted dijo algo de para los que lo quieren usar para topología y yo por eso dije no lo creo. Siempre me desagradó la plastilina. ¿Y por qué la plastilina? Luego se lo explico. Ok. Ok, entonces, déjenme checar algo que no se me vaya a pasar. Ok, Ahora sí se escuchó muy Sheldon Cooper, profesor. Muy ¿por qué? Porque no le entendía lo de la plastilina. No, estoy muy concentrado en esto, luego me explican. No, ya se lo escribí en los comentarios. Ah, pero ¿y qué? ¿Y si en lugar de hacerlo con plastilina es con barro, ya ahí sí ya te gusta? Pues sí, ella me ensucio. Ah, bueno. Bueno, lo bueno es que hay poca gente. Ay, algo les iba a decir. Ah, sí. ¿Dónde está el enunciado del teorema? Ok, aquí. Bien, ahora. Antes de meternos a precisar esto de qué significa que localmente sea un difeomorfismo, aunque ya hay una idea, ¿verdad? Fíjense, ¿qué estamos diciendo? Bueno, pues básicamente que si tú tienes aquí un punto x0 que no es punto crítico de la función, va a haber una bola de radio epsilon con centro en x0 que la función la manda, restringida aquí la función, se comporta como un homeomorfismo. Entonces, no puede doblar esta circunferencia, no puede hacer remolinos alrededor de ningún punto porque estaría perdiendo la inyectividad. No puede tener vértices de dobleces porque cualquier vértice de doblez tendría que estar en el interior y eso implica que adentro hay dobleces y eso quiere decir que pierde inyectividad, etcétera. Todos esos ejemplos que estuvimos viendo cuando empezó el semestre de funciones de R2 en R2, la quesadilla y otras que doblan, se remolinan, que etcétera, nada de eso puede pasar aquí. Lo que no es tan evidente, bueno, ¿por qué? Porque, o sea, vimos que en los dobleces, en los ejemplos que vimos, en los dobleces sí eran puntos críticos. Lo que no es tan evidente es si para doblar, a fuerza tienes que generar puntos críticos sobre los dobleces. Pero este teorema nos estaría diciendo que pues eso no puede pasar. ¿Se entiende? O sea que básicamente es la imagen de esta función, lo que nos está diciendo el teorema, es que es algo así como una manchita, si quieren, alrededor de f de x0. Digo, no tiene que ser mancha, pero, o sea, tiene que ser un abierto, un abierto que además, pues la función obviamente es biyectiva, ¿verdad? ¿Sale?
Por eso me metí al asunto de los homeomorfismos y recordar que es abierto y todo ese rollo, porque de entrada hay que... una de las cosas que además va a costar un poco de trabajo encontrar el abierto de acá, pero que una vez que demostremos que la inversa es continua, vamos a encontrar el abierto donde todo va a jalar. ¿Sale? Pero bueno, ahorita no me quiero adelantar a lo de la demostración, porque antes de eso, lo que quiero ver es qué onda con el regreso. Antes de la demostración. A ver, mientras le piensan, les pongo aquí el teorema. Déjenme abrir ventanas porque ya me estoy acalorando. ¿Qué onda? A ver, ¿me pueden responder la pregunta en R para funciones de R en R? ¿Qué querría decir el regreso? A ver, que se valga el regreso quiere decir que si ustedes tienen una función que sí es localmente invertible en un punto x0 y que la inversa de la derivada de la inversa es la función inversa de la derivada original, la pregunta es si eso garantiza que ¿qué? Pues esto habría que tomarlo en general, ¿no? F de clase C1, esto aquí hasta aquí. O sea, la hipótesis relevante aquí nada más es que X0 no es punto crítico de F. Entonces, la pregunta es si, siendo localmente invertible y derivable y todo esto que dice aquí, podemos asegurar que no hay puntos críticos, que la función original no tiene puntos críticos localmente. Entonces, esta pregunta para funciones de RNR sí me la deberían de poder contestar. No me digan que ya se les olvidó todo, hasta cálculo 1.
Este silencio incómodo, ¿qué onda? ¿O ya no me escuchan o ya se fueron o qué? Si es invertible, ¿puedes asegurar que la función no tiene puntos críticos, Gabriel? Profe, ¿puede bajar un poquito la hoja, por favor? Ahí es. ¿Cuál es la duda, Jesús? Ejemplo. Ejemplo, Gabriel. Así es. X cúbica, ¿verdad? Pues es que eso diría el regreso, ¿no, Jesús? Y entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? No, X cuadrada no es invertible localmente en el punto crítico, Gabriel. Así es, Jesús. Si se valiera el regreso, en el regreso diría que siendo la inversa continua, derivable, etcétera, que puedes asegurar que la función no tiene puntos críticos. Y pues no se puede por el ejemplo de Leonel, ¿verdad? No se vale el regreso. Ejemplo, f de x igual a x cúbica tiene inversa y en 0 hay punto crítico. ¿Sale? Y de R2 en R2. ¿Me pueden dar una función de R2 en R2 que sea invertible, pero que sí tenga puntos críticos? ¿Ni idea? Nada más hay que usar esta, ¿no? A ver, dejen quitar la cámara que la calidad chafea. ¿Me están escuchando bien? Porque se pixeló la imagen. Ok, sale. ¿Me pueden dar un ejemplo de R2 en R2 invertible que sí tenga puntos críticos? Nada más hay que usar esa. ¿A qué te refieres con un desfase? A ver, f de xy igual a x cúbica, coma y. ¿Cómo ven esta función? Fíjense que cada recta horizontal la deja igual.
como una recta horizontal y además manda rectas horizontales en rectas horizontales biyectivamente. Y dos rectas horizontales las manda a dos rectas horizontales, o sea, dos rectas horizontales en el dominio, las manda a dos rectas horizontales, a las mismas rectas horizontales en la imagen y por lo tanto son distintas. Entonces, ¿F es invertible o no? Esta ya la habíamos visto, ahí lo checan, ¿verdad? Es invertible. Tiene inversa, es biyactiva de R2 en R2. Ahora, ¿qué pasa con la matriz derivada? ¿Qué matriz es? Pues la 3x cuadrada 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Tiene puntos críticos? ¿Para qué valores de x la derivada deja de ser invertible? Solo cuando x vale 0. Cuando x vale 0, o sea, en el eje vertical hay puntos críticos, ¿verdad? Sin embargo, toda la función globalmente es invertible y por lo tanto, en cada punto es invertible localmente, ¿verdad? Déjenme anotar esa observación. Si f es observación. Si f es invertible globalmente, o sea, en todo el dominio, a eso me refiero, globalmente, en todo el dominio, entonces f es invertible localmente en todos los puntos. ¿Está clara esta observación? Bien. Ahora, ya casi para acabar, me quedan 12 minutos. Lo último que les quiero decir es, fíjense, otra observación. Si ustedes toman una función de R en R, derivable, derivable, tal que f no tiene puntos críticos, es decir, que la derivada de f es distinta de 0 para todo x en R, entonces f es invertible. ¿Están de acuerdo? Porque o la derivada en todos los puntos es positiva o en todos es negativa, porque la derivada de una función cumple la propiedad del valor intermedio. Y si en algún punto fuera negativa y en otro positiva, tendría que anularse en algún punto y no se puede. ¿Ok? Entonces, si la derivada de la función todo es positivo, todo es negativa, o es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, y por lo tanto invertible. Pregunta. Si f de R2 en R2 no tiene puntos críticos, ¿es invertible? O sea, ¿se vale esto mismo en un espacio más grande? Y la respuesta es no. Qué loco, ¿verdad?
Y el ejemplo, no me acuerdo si lo habíamos visto en cálculo 2 perdón, en cálculo 3 o en cálculo 4, pero es la función f de xy igual a e a la x por coseno de y, seno de y. Entonces, les encargo de ejercicio que analicen geométricamente qué le hace esta función al plano. Y chequen que no tiene puntos críticos. ¿Sale? ¿Cómo vamos? Cuidado, porque es una función de R2 en R2 y pareciera que a lo que te refieres, Cristian, es una función de R2 en R. A lo mejor te refieres a la primera función coordenada, que es e a la x por coseno de y, que creo que sí se vio, no estoy seguro, no me acuerdo. Coseno de y, vimos otras funciones con montañitas, pero hay que ver. La imagen no puede tener una montaña porque la imagen vive en el plano, ¿verdad, Cristian? A menos que te refieres a una montaña plana. Les encargo que analicen esta función porque lo que quiero hacer mañana es ya pasarme a precisar el teorema de la función inversa y a dar la idea de la demostración para que a ver si a más tardar el lunes ya terminamos con este teorema. ¿Sale? Les regalo 8 minutotes. No, me tengo que ir. Chisme con todos el lunes. ¿Sale? Nos vemos. ¿Puedo mandar esa última foto, porfa? Ah, sí. Gracias.